¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Otro jueves caliente, otro día caliente dentro de lo que es la semana política en la Argentina. Los rumores. Hay algo que tenemos que entender, ¿no? No engancharnos en operaciones falsas ni en rumores intencionales. Rumores que buscan algún tipo de impacto de cosas que no están sucediendo. Y el gobierno también debe ser cuidadoso a la hora de manejar la comunicación. Hoy, entre las 12 del mediodía, la 1 del mediodía y las 5 de la tarde que habló la portavoz del gobierno, se tejieron un montón de rumores señalando que iba a haber una noticia bomba a las 5 de la tarde. Y ahí la gente, a través de las redes sociales, a través de operaciones, incluso algunos colegas, empiezan a instalar algunos escenarios o cosas que no se saben si sucedieron o iban a suceder. Por ejemplo, lo de una reunión entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Anuncios que tenían que ver con renuncias. Se habló hasta de la renuncia del presidente, infundadamente. O anuncios de incorporaciones al gabinete. Se hablaba de la incorporación de Sergio Massa como jefe de gabinete. Hasta se habló de la renuncia de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Todo un disparate. Pero todos esos rumores eran negativos para el gobierno en el sentido de lo que significaban. Cualquier renuncia fuerte, salvo alguna incorporación, podía ser mala, porque estamos viviendo una situación muy endeble todos. Hay un descontento social muy grande, hay falta de credibilidad en el gobierno, hay una pelea muy fuerte dentro del gobierno. Hay una pelea muy fuerte porque gran parte de estos rumores, gran parte de estas operaciones mediáticas donde se utilizan mucho las redes sociales, no salen de la oposición o salen del periodismo. Salen del propio gobierno, o por lo menos del propio frente político que gobierna. Y a veces salen como operaciones, y a veces salen en discursos abiertos, frontales, como el que tuvo Máximo Kirchner hace un rato, que habló y dijo: se abrazaban a Guzmán, los dejó tirados y ahí tuvo que ir Cristina a salvar las papas, a poner la cara. Eso es un golpazo duro para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de parte de Máximo Kirchner. Mañana va a hablar Cristina en un acto. ¿Qué va a pasar mañana cuando Cristina hable? ¿Qué va a decir? ¿A qué funcionario le va a apuntar? ¿Le seguirá apuntando a Alberto? ¿Respaldará a Silvia Batakis? Todo un enigma. Uno debería entender que deberían siempre acompañar lo que marca el gobierno, porque son todos parte del mismo gobierno. No nos olvidemos, no son dos gobiernos en uno, es un solo gobierno. Pero la interna es tan grave y tan delicada que ya no esconden esas diferencias. Lo dijo hoy Máximo Kirchner: yo no tengo por qué esconder mis diferencias, yo tengo el derecho a hablar y a manifestar mis sueños. Los que quieran entender cómo se va a ganar en el 2023, que entiendan cómo se ganó en el 2019. Le está pasando una factura enorme al presidente Alberto Fernández y al manejo de la economía hasta ahora. Habló finalmente la portavoz y dijo algunas cuestiones relacionadas con el Banco Central. Bueno, después nos enteramos a través de una circular del Banco Central que no se va a poder financiar tampoco en cuota lo que se compre en el free shop. Toda una obstrucción a lo que tenga que ver salida de dólares, ¿no? Para que el dólar no salga en turismo. Están tratando de poner un cepo muy fuerte al turismo. Ya hay uno, este es más reforzado. Ahí el gobierno debería hacer otra cuenta, ¿no? Porque los turistas que vienen de afuera hacia la Argentina, que traen dólares, tampoco lo cambian en el mercado oficial, lo cambian en las cuevas. Y es lógico, si en el banco oficial o en el mercado oficial le dan la mitad de lo que pueden conseguir, o menos de la mitad. No son tontos los turistas. Digamos, ahí el gobierno se está perdiendo la oportunidad de bancarizar dólares que hace falta de parte del turista extranjero si tuviera un tipo de cambio acorde y no esta payasada de tener 4 o 5 tipos de cambios. Pero bueno, al margen de esto, el gobierno tiene una interna tan grande que genera especulaciones, que lo único que salen debilitados es el propio gobierno, pero principalmente la figura de Alberto Fernández, que cuando habla y cuando se defiende culpa a una oposición que la oposición, la verdad que en esta no está haciendo nada para empujar, o culpa, como siempre, al periodismo, a los periodistas que tenemos una mirada crítica a la gestión del gobierno y hasta se te acusan de desestabilizadores, que anunciaron una renuncia. Yo no leí ningún periodista, no vi ninguno de los medios no queridos por el gobierno, de los medios que el gobierno siempre critica, no vi a ningún medio ni a ningún periodista decir que el presidente iba a renunciar
o decir que el presidente iba a anunciar que se iba, o todo lo que salió de la usina de rumores del kirchnerismo. No se sumaron, fueron cuidadosos. Por eso el presidente es ingrato también. No se banca la crítica, bueno, todo bien, puede no gustarle, pero es ingrato cuando acusa a ciertos sectores de la política y del periodismo de hablar de más, porque generan desestabilidad. Eso lo dijo el otro día. No es así. Los que desestabilizan al gobierno están dentro de la misma coalición oficialista. Está demostrado día a día con operaciones tipo como las de hoy en las redes sociales, con discursos como el de hoy de Máximo Kirchner y con posiciones muy duras. Y atención que hoy la vocera del presidente dijo algo que va a marcar un hecho disruptivo dentro del Frente de Todos, porque dijo Gabriela Cerruti que el gobierno no cree que por ahora el mal llamado salario básico universal se pueda poner en práctica. Es un ingreso universal, no es un salario, ayer lo explicamos, pero esto no se va a poner en práctica porque no es el momento. El gobierno no lo va a hacer, dijo Gabriela Cerruti. También hay que decirle al gobierno, al presidente y a su vocera que la semana pasada, cuando se celebró la sesión de la Cámara de Diputados, todos los diputados del Frente de Todos, del bloque oficialista, tenían un cartelito en su banca que decían salario universal ya. No era un pedido de la oposición, no era un pedido de alguna ONG o un movimiento social. El propio bloque oficialista estaba pidiendo algo que el gobierno no está dispuesto a dar, no hablan entre ellos. ¿Cómo todos los diputados del Frente de Todos le van a hacer una exigencia pública? Queremos salario universal ya, diciéndole a la oposición, ustedes no van a votar esto que lo queremos ya. Y el propio Poder Ejecutivo de ese bloque oficialista dice que eso no se puede implementar. Entonces son cosas que no se entienden. El gobierno cuando ve un enemigo debería fijarse quién está durmiendo al lado, porque seguramente el enemigo, por lo menos así, no lo digo metafóricamente, lo de enemigo, pero sí el enemigo político, hoy lo tiene adentro del Frente de Todos mucho más que en los sectores políticos del Frente, que en definitiva son partidos de oposición. Hoy nos visita Damián Di Pace, economista, especialista en temas de consumo. Vamos a hablar con él sobre el alza de precios en lo que va a los primeros días de julio, la falta de productos, va a faltar café, van a faltar algunos insumos. Él realizó un estudio esta semana muy interesante sobre el faltante de algunos productos y la suba de precios. Atención, reiteramos esto, muchos economistas proyectan una inflación para julio que va a estar entre 8 y 10 puntos. Y en el segundo bloque, con Leandro Dario, vamos a analizar esto que te contaba, la realidad política, con uno de los mejores analistas políticos que tiene la Argentina, que es Carlos Fara. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche, esto es Hoy Nos Toca, aquí en el Canal de la Ciudad. Estos días voy a estar terminando de convocar a algunas personas que tienen que dejar sus funciones. No podemos dejar sin firma tampoco a los distintos organismos en donde ellos están trabajando. El gobierno va a priorizar que los dólares se dirijan al agro, a la industria, a la salud de los argentinos y no a las compras suntuosas. Eso fue exactamente lo que la ministra dijo. Después me parece que se armó un poco de volumen a la declaración. Cada uno sigue en su puesto, cada uno sigue con su agenda, cada uno sigue trabajando. La sociedad le decimos, es urgente un paro y un plan de lucha. Necesitamos unir a los trabajadores en un solo puño para defender nuestro salario. El presidente está trabajando, estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando, cada uno de los ministros está llevando adelante su agenda, estamos trabajando, el gobierno está trabajando y la verdad es que no pensamos en los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y de estar gobernando. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. And of course I'm immensely proud of the achievements of this government. My friends, in politics, no one is remotely indispensable. Bueno, más allá de todo este rum político, de toda esta interna que tiene el gobierno y que salpica en toda la gestión, los precios por las nubes. Esta semana hubo primero ahí empezaron a desaparecer productos de la góndola y muchos de ellos, muchas marcas también, muchos productos, y una suba inesperada de precios, ¿no?
Sí, lo que pasó desde la salida de Martín Guzmán el sábado es que el lunes no había precio de referencia, nadie sabía cuál era el costo de reposición de los productos, entonces había mucha incertidumbre por eso. Bueno, el gobierno hoy anunció que renovó el programa Precios Cuidados, que va a Sí. entrar en vigencia a partir de mañana, durará Con un aumento de 9,3 trimestral, ¿no? trimestral, más de 3% a partir de julio, son 949 productos, menos productos que antes. El gobierno dijo que intenta cortar la brecha entre los precios de referencia que están dentro del programa y los precios que no están dentro del programa. Y le pidieron a la supermercadista que no remarquen, ¿no? Así ¿Qué es. te parece si todos estos temas los hablamos con un especialista? El siguiente invitado. Se trata de Damián Dipache, analista económico, periodista, especialista en marketing, director de la consultora Focus Market. Y además es un gran hincha del Club Atlético Independiente. ¿Cómo te va, Damián? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel, amigo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, ahí estábamos viendo con Leandro la semana, ¿no? Desde la salida de Guzmán, incluso un par de días antes, algunos productos, según contaba ayer Pancho Olivera en La Nación, subieron hasta un 75%. Sí, vayamos marcando el itinerario. Esto de Guzmán nos dejó abandonado y lo que escuchaba recién en el video, ¿no? Hace 4 semanas, Guzmán no logra colocar una deuda a pesos en el mercado. Esa deuda en pesos no es porque sí. Cuando vos volvés a dar bonos, volvés a incrementar los planes sociales, eso tiene un costo. Y eso no fue Guzmán. O sea, esa es la política la que en definitiva genera que Argentina no pueda bajar el déficit fiscal en forma permanente porque quiere dar más de los ingresos que obtiene por parte de la recaudación de impuestos. Entonces, primer paso frustrado en un mes. Después fue la salida de Culfa previamente. Después fue la restricción a las importaciones la semana pasada. Y esta semana fue la renuncia de Guzmán. O sea que no es solamente un evento por el cual la incorrección política tiene como respuesta la corrección del mercado. Y esto es importante, entender ese concepto, porque allí donde haya incorrección política, ante la expectativa negativa que tiene el mercado, va a haber corrección por parte de los agentes privados, aquello que no está corrigiendo el sector público. Entonces, viviste esta semana una situación muy preocupante. Yo te digo que hablé con todo el universo PYME, hablé muchísimo esta semana. Y vi caras de desesperación, vi situaciones que hacía mucho tiempo que no vivía respecto de un escenario adverso y negativo para sus propias empresas, mucha incertidumbre respecto de si vender o no vender porque temor a que se corte la cadena de pagos si, por ejemplo, un importador no está pudiendo reponer su stock. ¿Vos lo vas a financiar o no lo vas a financiar? ¿Le vendo o no le vendo? Y fíjate que, por ejemplo, en informática, producto terminado primera marca aumentó entre el 10 y 20%, que papelería industrial aumentó el 13%. Papelería industrial pega claramente en góndola, porque es parte de un insumo que va a la góndola. Adhesivo industrial, 18 al 28%. Adhesivo industrial es cuando vos ves un packaging en góndola, es lo que se utiliza para pegar. ¿Eso en qué periodo me estás dando estos datos de aumento? ¿El periodo de la última semana? Es solo a la semana, solo una semana. Una semana, sí. Claro. Papelería de librería, hasta 25% de aumento. En el caso del calzado, que es los plásticos para capellada de PU, no tienen precio, hoy no se están vendiendo. El termoplástico para puntir y contrafuerte, que es el armazón que uno tiene en el calzado, no tienen precio, no se está vendiendo. En textil, el acrílico no se está vendiendo. El algodón se vende, pero tuvo un 20% de aumento. Autopartes para moto, hasta 25% de aumento. Entonces, estás viendo que el grado de incertidumbre es muy, pero muy fuerte y la ministra hasta ahora no logró, digamos, revertir esa situación porque tiene un problema muy grande. Y el problema muy grande es que la incorrección política sigue vigente. Hay incorrección política. Allí donde hay incorrección política no va a haber posibilidad de una coherencia de política económica. Damián, te quiero preguntar sobre el tema de alimentos. ¿Cuánto subieron o cuáles son los alimentos que más subieron esta última semana? ¿Y cómo ves este escenario que se está presentando que anuncia que vamos a tener escasez de algunos insumos? Bueno, los alimentos, yo he escuchado que aumentaron 15, 20%. No hay datos fácticos que haya sido de esa manera. ¿Qué es lo que pasa, Daniel?
Los aumentos en promedio fueron esta sola semana del orden de entre el 5 hasta el 8%. Hay algunos que han aumentado menos. Ten en cuenta que lo que más ha aumentado no es el alimento o el producto bien físico, sino los insumos para terminar produciendo ese alimento o terminar el empaquetado final. Eso sí ha aumentado fuertemente. Entonces se va a ver en las próximas semanas, ¿me entendés? O sea, eso se va a ver en las próximas semanas, seguramente que de a poco va derivando a precio. Ahora, quizás lo más preocupante de esta situación es que Argentina requiere importar esos insumos y todavía no hay un plan para decir cómo acceder al mercado único y libre de cambio. Y si, como determinó Guzmán, esa política implica que los importadores tengan que financiarse con el mercado, lo van a hacer un dólar con todo con liquidación, que hoy rozó los 300 pesos, y van a posicionar los precios a 300 pesos, por más que el gobierno piense que lo van a esperar un financiamiento a 180 días y después le paguen al tipo de cambio oficial de ese momento, ¿me entendés? Claro. O sea, eso no va a suceder. Entonces, ahí está la preocupación. Se amplió la brecha, se está ampliando fuertemente y se amplió a pasos agigantados. Mirá, desde que Guzmán anunció las restricciones hasta las importaciones, hasta ahora la devaluación del peso frente al dólar en el paralelo del 40%. Una locura. Una locura. Y respecto al faltante de productos, Damián, no sé si dicen que ya va a faltar café, que van a faltar algunos insumos básicos. ¿Cómo lo ves eso? Mira, hoy yo hablaba con Marcelo Salas Martínez, que es el dueño de Café Martínez. Sí. Y evidentemente está preocupado porque obviamente tiene stock. Pero por lo que nos decía, tiene stock para 30, 45 días. Entonces, evidentemente, ante la incertidumbre, cualquiera que hoy tiene un bien, tiene un valor supremo ese bien, que es el valor incierto de la reposición. Entonces, si yo te digo, che, mirá, yo tengo la joya de mi abuela, que es lo único que tengo que me quedó de mi abuela, puede tener un valor emocional, pero también puede tener un valor de mercado si son mis únicas joyas y para mí tiene además un valor emocional. Bueno, para los industriales, su stock son las joyas de la abuela, porque si no lo pueden reponer, se quedan sin negocio, no pueden pagar a sus empleados, no pueden pagar sus costos fijos, no pueden sostener su negocio, no pueden hacer frente a los cheques o deudas que tengan. Entonces, tienen que proteger su capital, que es su stock, porque hoy tienen incertidumbre de reposición. En ese sentido, puede haber abastecimiento por dos vías. La primera, yo no estoy pudiendo importar, por lo cual no voy a poder reponer y hay insumos que no van a poder terminar en una cadena de producción con un bien final. Y la otra es, yo no voy a entregar ese stock porque es lo único que tengo y sé que no lo voy a poder reponer. Por cualquiera de las dos formas se puede llegar a generar abastecimiento en algunos productos, ¿no? Sobre todo, Daniel, en bienes durables. O sea, lo primero que vas a ver son bienes durables, no tanto consumo masivo. Damián. Por ejemplo, informática. Sí. Informática hay productos que ya no se van a poder importar. Damián, vamos al consumo de las familias. Yo el viernes pasado fui a un mayorista, vi que el kilo de café estaba a 1.600 pesos. Me imagino que esta semana debe haber aumentado. Ante ese aumento constante de los alimentos, ¿la mejor estrategia de ahorro que tienen las familias es estoquearse de alimentos no perecederos? Bueno, mira, hicimos un informe la semana pasada de qué pasó en el primer semestre del año en materias de inversiones. O sea, si yo tenía que hacer una inversión, aquel argentino que apostó a las criptomonedas perdió. Aquel argentino que compró CDRs, acciones argentinas exterior, perdió. Si compraste oro, ganaste 12% frente a una inflación del 30%, por lo cual perdiste. Si fuiste a los dólares paralelos, solamente ganaste si compraste en este último tramo, porque en febrero llegó a estar 222. Todavía perdiste frente a la inflación. Si fuiste a un plazo fijo tradicional, te dio 24,6%, perdiste. Solamente le ganaste la inflación del 30% si incorporaste un plazo fijo ajuste por uva o compraste un paquete de harina que te rindió 53,9%, pañales que te rindió 98%, un maple de huevo que te rindió 68%, un costillar que lo pusiste en el freezer que te rindió el 45%. Esto es una locura, no hay ningún país del mundo donde todos los activos financieros estén caídos y lo único que te sirva es ir que hoy va a tener un valor de rendimiento futuro financiero. Esta es la locura por la cual estamos viendo.
A ver, ahí teníamos un problema con la conexión. A ver, ¿me escuchás bien, Damián, vos ahora? Perfecto. ¿Me estás escuchando bien? Bueno, tenemos un problema con la conexión. Damián, hoy el gobierno terminó pidiéndole a los supermercadistas, que le pongan un tope y que garanticen el abastecimiento. De acuerdo a lo que vos hablás de las inconsistencias políticas que hay o de los errores que hay en la política y la falta de garantías, ¿vos pensás que le van a responder al gobierno bien los supermercadistas? Porque ellos apuntan, uno ve que el gobierno apunta que la formación de precios se da en la última boca, en el supermercado. No ve la cadena anterior, está apuntándole a ellos, ¿no? Como que son los que sobremarcan los precios o con los que tienen que garantizar el abastecimiento del producto. Mirá, el gobierno encontró en los últimos 10 años, con esta versión o con otra versión, autonomía. En los supermercadistas, las grandes comerciales, después encontraron que, desgraciadamente, esa superficie representa el 30% del mercado, por lo cual no podían posicionar precio de referencia. Pero incluso bajo esa teoría, hoy los chinos volvieron a ser más caros que las grandes superficies, por lo cual ahí donde no hay concentración económica hay precios más altos de lo que había en el supermercado de las grandes cadenas, cuando antes la teoría era que eran las grandes cadenas las que formaban precio, y hoy los chinos son más caros y están totalmente atomizados. Ya no pueden competir en muchos productos. Después dijimos que el gran problema era la concentración económica en las empresas de alimentos en Argentina, que algunas empresas tienen 80, 90% de participación. Es verdad, hay productos que en Argentina tenés 3 oferentes, nada más. Ahora, cuando vas a América Latina, Daniel, yo lo he estudiado, yo escribí un libro llamado El futuro del comercio en Argentina, y hice una comparativa sobre la concentración económica en Brasil, en Chile, en México, en Perú. Bueno, esa misma concentración en el extranjero, de esas mismas empresas existen. Y en el mes de mayo, toda la región de América Latina completa, incluyendo México, tuvo 4,7% de inflación y nosotros 5,1%. Yo tengo dos teorías. O las empresas de América Latina concentradas son más buenas que en Argentina, o en Argentina tenemos las peores empresas de las mismas multinacionales que son malas, están exorcizadas como Vecna de Stranger Things, algo así, ¿viste? Y justo tenemos un submundo donde aparecen esas malas empresas que justo la casa matriz le dicen, ustedes sean muy malos en Argentina. En el resto de la región los vamos a dejar trabajar como ustedes quieran, total, no van a generar daño. Claro. Damián, la última pregunta apunta a todo lo que tiene que ver con un problema que tiene ya la cadena de producción, que es la falta de combustible, la falta de gasoil. ¿Esto ha repercutido negativamente también en el precio final de góndola? Me imagino por el transporte. Hay empresas que están comprando gasoil en el mercado negro. Esto lo vemos permanentemente en distintas noticias. ¿Ha repercutido negativamente la falta de gasoil en el precio final de los productos que consumimos? Absolutamente, Daniel. Primero que tuviste una situación de merma de entrega en mucha parte de la cadena de valor. En muchos productos tuviste, digamos, retraso en la entrega. Y recién estuve viendo un informe sobre transporte de carga, de la primera asociación de transporte de carga de la República Argentina. El costo de transporte interanual subió 76%. 76%. Pero ese es el coste de transporte promedio. Imagínate que donde un transportista no consigue gasoil, el costo es total, porque que no te entregues una planta parada, una planta que está esperando insumo, una cadena que está frenada porque le está faltando una parte para iniciar la producción. O sea que el daño es terrible. La ministra dijo que esto recién se iba a resolver dentro de un mes. Tengo datos de que va un poquito mejorando la situación, pero bueno, nos queda todo un mes por delante, ¿no? Y ahí hay otro dato de la economía. La mala política energética por parte de nuestro país. La falta de previsibilidad. Un país que puede ser superavitario desde el punto de vista energético es deficitario y encima se está llevando la mayor cantidad de dólares y nosotros le llamamos el Festival de las Importaciones. Es una vergüenza que le llamemos el Festival de las Importaciones. No tenemos energía y la tenemos, ¿me entendés? Claro. Damián, yo he hablado con anteriores secretarios de Comercio Interior y ellos me admitían que precios cuidados no es una medida que alcance para combatir la inflación, pero que algo tienen que ofrecer en un contexto en el cual muchos argentinos tienen el salario muy deprimido y tienen poco poder adquisitivo.
¿Cómo evaluás la nueva propuesta de precios cuidados que todavía no contempla, por ejemplo, lácteos ni cortes de carne, pero que bueno, que entra en vigor mañana? Para mí, precios cuidados ya fue, pero ya fue hace mucho tiempo. No. Es un programa que todos los países que pasaron por alto periodo de inflación, para un periodo de un año, ponele, te sirve. Por lo cual vos de alguna manera ahí sí lográs congruir en realmente una política económica, fiscal y monetaria que vaya generando expectativa de inflación hacia la baja, con un acuerdo de precios y salario, y después ya está. Nosotros venimos con esto hace 10 años. Le pusimos diferentes nombres. Moreno arrancó con congelamiento. Después vino la etapa donde estaba como secretario de Comercio Costa. Después vino otro secretario, y después pasaron, y todos los secretarios vuelven a renovar eso, y tienen más que ver con una muestra de vocación política por resolver un problema que no se resuelve por ahí. Porque ¿sabes lo que pasa? Vos tenés esos 953 productos en 30% de la comercialización de consumo masivo. Muchos no pueden acceder porque no lo encuentran o no están. Y la realidad es que cuando vas a ver cuánto te cuesta renovar tu obra social, pagar un seguro, comprar un par de calzado, comprarte indumentaria, cuando vas a la verdulería que no tiene los precios cuidados, etcétera, todos los precios están descuidados. Entonces, en definitiva, no es un programa que resuelva el problema fundamental, que es la variación generalizada de todos los bienes y servicios de la economía. Eso es inflación. Y ahora se está acelerando. El gran problema que tenemos es que un listado de precios a comienzo del año te lo cambiaban al mes. Para marzo, a los 15 días. Para mayo, ya era a la semana. Hoy está siendo a diario. Y aquellos que conocen y tienen más cana que yo, cuando llegó la hiper, pasó de diario a hora. Damián, la última, ¿qué expectativas tenés vos de inflación para el mes de julio? Algunos economistas dicen que va a estar más cerca del 10 que del 5. ¿Cómo la ves vos la inflación para el mes que estamos transitando? No quiero ser, dramático con esta situación, porque espero que las próximas semanas esto se recomponga. Quiero ser positivo. Si vos ves la mensualizada ahora, ya no está dando 6,5. ¿Qué quiere decir la mensualizada? Estoy midiendo primer semana de julio versus primer semana de junio. O sea, frente a una inflación que en junio nos cierra 5,1, fíjate que solamente esta semana, por la recomposición de precios que estamos viendo, la inflación aumenta 1,5. ¿Me entendés? Claro. O sea, que te está mostrando que de no resolverse eso, y seguramente se va a seguir acelerando la segunda, la tercera y cuarta semana. Entonces podemos llegar a acelerarse la inflación y terminar en ese número, y puede llegar a ser, porque te está marcando la tendencia de los que dicen, y va a ser 8 o 10, considerando que las semanas subsiguientes esto no se resuelve. ¿Entendés? Déjame ser optimista y decir que se resuelve. Siendo optimista diciendo que se resuelve, la inflación podría volver a acelerarse al 6%. En ese contexto de aceleración de la inflación al 6%, si no logramos resolver este problema en el próximo semestre, la inflación terminaría efectivamente anualizada entre 90 y 100%. Por lo cual yo digo que el mayor desafío de Batakis es no llegar a una inflación del 100%. Lamento decir esto, pero el mayor desafío de Silvina Batakis es que este año Argentina no ve una inflación de 3 dígitos. Y es lamentable que esa sea la afronta por la cual tenga que atravesar una ministra de Economía. Decirle, por favor, usted no me lleve a 3 dígitos. Claro. Damián, ¿cómo estás para el domingo todo esto? No me dijiste, ¿hay confianza o no? No, la verdad que estamos mal. Estamos mal. Mira, Independiente es la pequeña patria que nos hace doler en una gran nación. Nuestra pequeña patria está dolida. Ayer yo estaba yendo a otro canal de televisión y hablando con gente y digo, yo desde el sábado a la tarde no duermo, porque me dedico a la comunicación económica. No estoy durmiendo. Independiente es mi pesadilla. Bueno, Damián y yo somos hinchas Independiente, nos conocemos hace tiempo y tenemos siempre que lo entrevisto hablamos un poquito del club. Damián, te mando un fuerte abrazo. Gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Abrazo grande, Daniel. Abrazo. Chau. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Vamos a analizar este escenario político.
Desde que empezó esta crisis económica, empezó a subir la inflación, bueno, desde hace un buen rato, que estamos hablando con muchos economistas de distintas especialidades, para hablar de los mercados, para hablar del dólar, para hablar de los precios. Y todos los economistas, Leandro, ¿qué nos dicen? Lo primero, lo dijo Damián de Pache recién, lo primero que dicen, bueno, el problema es político, Sí. y después van a lo técnico. Sí. Pero primero advierten que hay un problema político. Bueno, analicemos el escenario político entonces con la persona indicada. El siguiente invitado. Se trata de Carlos Fara, consultor político. Participó en más de 180 campañas electorales, autor del primer libro sobre consultorías políticas y además fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, todos los economistas dan explicaciones técnicas, pero primero dicen, che, el problema es político. Claro. Es político. Sí, absolutamente, claro que sí, por supuesto. Argentina ya tuvo otras crisis y salió de las crisis precisamente, digamos, con mando político unificado, ¿no? En el 89, en el 2002. Y desde ese punto de vista, digamos, esto era un buen experimento para ganar la elección, pero después, mirame y no me toques, como decimos popularmente, digamos, cuando se armaron los problemas. Y efectivamente, bueno, acá tenemos el lindo resultado, ¿no? Pero sabes que yo abrí un programa señalando eso, ¿no? Hoy al mediodía, el gobierno también debería medir los tiempos. Yo no sé si no leen el real estado de situación. Al mediodía, desde dentro del gobierno, empieza a circular la versión, tenemos una noticia bomba, va a haber una noticia bomba, hay algo fuerte. Algunos periodistas muy cercanos al gobierno empezaron a decir que iba a haber una noticia fuerte. Después se anuncia que a las 5 de la tarde habla Cerruti. En esas 4 o 5 horas se habló de todo, desde la renuncia de Alberto Fernández hasta la renuncia de Sergio Massa, hasta, todo lo que sea, pero todo malo para el gobierno en definitiva. Después no pasó nada de esto, hubo anuncios económicos, Cerruti explicó algunas cosas que las podemos analizar, pero digo, eso habla de la debilidad del gobierno, porque ante un impas y la posibilidad de que haya un anuncio, la gente, la sociedad, interpreta que el anuncio es malo. Sí, totalmente. Bueno, es que es la inercia, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, que puedas pensar, digamos, que va a haber una buena noticia en el medio de un descalabro, Claro. ¿no? Esto tiene, más allá, digamos, de la conflictividad entre Alberto y Cristina, mucha responsabilidad de Alberto, digamos, en mucha falta de profesionalismo, digamos, tanto desde el punto de vista de la praxis política, por supuesto de la comunicación, que generan este tipo de descalabros y después, bueno, la propia, digamos, vocera haciendo alguna aclaración inconveniente, como el presidente está fuerte. Bueno, esas eso, cosas vos hay que fíjate aclararlo. que a la tarde, le decía a Leandro antes de empezar el programa, vos mirabas los principales portales de noticias, todos titulaban con la vocera diciendo el presidente está al mando. Digo, no aclaren que oscurece, porque cuando tenés que aclarar eso es porque realmente algo pasó, ¿no? Totalmente así, totalmente. Pero es un error sistemático de este gobierno, ¿no? Y el primero que comete el error sistemáticamente es el propio presidente, ¿no? Ahora, Negando todo el tiempo diciendo, no es así, o Cristina no me manda, o obviamente que genera toda la expectativa negativa. Carlos, más allá de eso hay una realidad que es que hoy no tuvo agenda, el presidente estuvo en la Quinta de Olivos, ayer tampoco tuvo agenda. Se vio una foto de él el lunes con la ministra Batakis, pero no fue una actividad pública, fue una foto de presidencia. La última vez que él apareció públicamente fue el día viernes en el acto de la CGT. ¿A qué atribuís esa parálisis o esa falta de agenda presidencial? Mira, yo siento que el presidente está golpeado por lo que pasó, digamos, el domingo, ¿no? La pregunta que yo me hacía, digo, más allá de cómo se resolvía, es además cómo él procesaba lo que a todas luces es una derrota y un Hoy debilitamiento se lo facturó total. Máximo Kirchner, ¿no? Claro, totalmente. Abiertamente le dijo. Se Fatalmente. abrazaron a Martín Guzmán y lo dejó tirado y está Cristina poniendo la cara. Sí. Y digo, eso es una factura enorme para el presidente. Sí, totalmente así, digamos, porque además es casi una especie de trapo de piso, digamos, no sé si ya nadie le presta atención y el presidente, además, con estos gestos, no ayuda, ¿no? Porque si el presidente hubiera ido a visitar, no sé, una obra, ¿no? Una inauguración de algo, hubiera estado en la reunión de gabinete, hubiera estado, esta mañana habló el jefe de gabinete, hubiera estado el jefe de gabinete, la ministra y él a las 7 de la mañana, así, por lo menos algo, pero es la nada, digo, con lo cual te hace sospechar, digamos, de que es un personaje golpeado, que tarde o temprano un día puede decir, ¿sabes qué? Me cansé, me voy a mi casa. A partir de ahora no llamaría la atención, ¿no? Vos sabés que en el Frente de Todos siempre es presentado, o algunos analistas decían, es un frente que tiene 3 cabezas, Cristina, Alberto y Massa.
Yo creo que Massa cree eso, Alberto también creyó eso. La que no creyó eso nunca fue Cristina, ¿no? Claro, por supuesto. Ni creyó ni quiso, Ni digamos, quiso creerlo, ¿no? claro. Y está claro, digamos, que obviamente de los tres personajes es la más hábil, ¿no? Digamos, la que tiene mayor volumen. Bueno, algo de esto, de esta comedia en enredo, se vio, digamos, claramente el domingo, ¿no? De que llevo, traigo, y al final, digamos, era otra cosa. Ya estaba Bataki decidido el sábado. Sí, sí, totalmente. El tema es que vamos a decir, la configuración del frente es más compleja que tres, ese es parte del problema, ¿no? Porque están los gobernadores que ahora están encolumnados con Cristina, pero, digamos, siempre y cuando Cristina parezca que aciertan las decisiones, ¿no? Están los intendentes más cercanos a Alberto, que le separaron. Está la CGT, que el viernes tuvo que hacer un esfuerzo en el famoso y casi mal acto. les levantan el acto. Claro, totalmente, Alberto. totalmente. Y después, digamos, cosas que parecieran que de ratos lucen un poco fuera de control, como por ejemplo, yo digo, las declaraciones de Máximo hoy a la tarde son prácticamente que, de alguna manera, como que la engancha a Cristina a avalar a Batakis, ¿no? Porque si ahora viene a salvarlo, bueno, viene a salvar con Batakis, digamos, ¿no? Otra lectura no tiene, claro. Digamos. Y eso, de alguna manera, contradice lo que se estaba operando en las últimas horas, que era, bueno, no, Cristina le propusieron Batakis y dijo que no tenía problemas, digamos, como que no se hacía cargo de la situación. Me parece que todo esto, digamos, introduce un ruido descomunal, político, que es imposible, digamos, que la economía pueda pensar, digamos, fuera de este marco, ¿no? Pero hay un punto en el tema Batakis y apoyo o no apoyo, movido por el kirchnerismo. La semana pasada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, todos los diputados del Frente de Todos tenían un cartel en su banca que decía salario ¿cómo se llama? Salario básico universal ya. Todos los diputados del Frente de Todos, no la oposición, no la izquierda, no los movimientos sociales. Todo el bloque del Frente de Todos movido por el kirchnerismo. En el Senado pasó lo mismo. Muchos voceros, Grabois dijo, me reuní con Cristina, es necesario el salario básico universal. Todos bregaban, por lo menos del kirchnerismo, por eso, pero yo no estoy hablando solo del kirchnerismo duro, digo que todos los legisladores del Frente de Todos dicen eso. Hoy Batakis ayer ya lo descartó y hoy la vocera dijo, no es momento porque no hay plata, no es momento para avanzar sobre eso, porque incluso eso rompería parte del acuerdo que Alberto Fernández tiene o el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí ya el apoyo hacia Batakis de los sectores del kirchnerismo se acabaría de alguna manera, obvio, porque es una bandera que tienen pensando en las elecciones del 2023. Totalmente. De hecho, digamos, algunos dirigentes del kirchnerismo muy cercanos a Cristina, hoy a la tarde lo que decían era, bueno, te acepto que este año no, pero el año que viene es platita en el bolsillo, digamos, sí o sí va el salario básico universal. Claro, totalmente. Dice, es emitir a como dé lugar, porque hay que ganar provincia de Buenos Aires, con lo cual puede Batakis por terminar siendo una especie de Guzmán II, digamos, ¿no? O sea, como una especie de Guzmán bis, porque, digamos, ella vendría como una idea como más fiscalista, como ella se quiso, digamos, describir, pero claramente después el condicionamiento político se lo va a arruinar, con lo cual, digamos, está claro que vamos a tener otra crisis política como la del domingo tarde o temprano, ¿no? Porque uno no ve en Batakis una ministra de Economía, dice, bueno, mirá, dijo que este vaso hay que tomarlo, tiene que durar 12 horas, y vos sabés que va a durar 12 horas. No da la impresión. Me parece que ella tiene expresiones de deseo, o trata de... Yo creo que también intentó calmar a los mercados, mostrarse seguro, prolija, seguro. Pero después la coyuntura política la va a condicionar mucho. Sí, totalmente. Y además, Batakis, digamos, a partir de ahora empieza con una serie de test, ¿no? Digamos, del mercado, ¿no? La inflación por razones obvias, digamos, bueno, la recibe, digamos, no, tendrá que explicar o no, decir algo, digamos, sobre la inflación de junio, pero claramente los próximos 2 o 3 meses la van a medir por eso. El famosa bola de nieve del billón de pesos que vence en septiembre, que es, digamos, una prueba descomunal, una nueva revisión del Fondo Monetario, y en algún momento, si todo esto parece que no avanza, todos los otros actores, por eso decía que es más complejo, van a tocar el timbre y van a decir, che, ¿qué hacemos con Batakis? Claro. Entonces vas a volver a tener una crisis tarde o temprano, y Batakis va a tener el tiempo de acá hasta el Mundial, ¿no? El Mundial empieza, digamos, a fines de noviembre, hasta ahí. Después la cabeza de la gente entra en otra cosa, pero claramente 3 o 4 meses como para decir, che, ¿está enderezando la situación o no? Y a partir de eso va a volver a haber una crisis dentro del frente, y me parece que algo de Massa del domingo fue levantar el caballo y decir, nos vemos en la próxima crisis a ver qué pasó, ¿no? Claro. ¿Vos creés que Massa levantó el caballo o que Cristina no lo bendijo? Porque siempre se comentó mucho de que Massa quedó enojado con Alberto, pero si la que tiene el poder real dentro del gobierno es Cristina, no se dijo nada de Cristina tampoco y Massa. ¿Por qué Massa no llegó al gobierno? Sí, totalmente. Yo creo que Massa llegó hasta Máximo.
¿no? Y a partir de eso, pensando, ¿viste? Estas cosas que digo, empiezo a vender por acá y cuando más o menos creo que lo tengo vendido, entonces voy a ir y lo vendo del otro lado. O sea, no lo tengo vendido nunca en ningún lugar. Me parece que jugó a eso, me parece que creía, digamos, que podía lograr una fórmula de transacción y creo yo que cuando Cristina se enteró, digamos, de que Alberto no cerraba, tampoco quiso cerrar ella, digamos. Entonces ahí se cayó, digamos, la cuestión. Más allá de Massa y más allá, digamos, de los nombres que anduvieron circulando, está claro que el gobierno era razonable que necesitara un rediseño y más volumen político. Alguien con espaldas, como vos decís. Claro. Digo, viene Lavagna, es una cosa. Viene Batakis, vas a estar todo el tiempo dudando a ver si lo puede cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que si la crisis se agrava, vas a volver de vuelta con alguna operación, como diciendo, bueno, yo te propuse esto, me parece que ahora eso hay que hacerlo, veremos, ¿no? Obviamente. O sea que el peronismo es un partido de poder. O sea, el peronismo no se concibe como un partido que para practicar el ejercicio de la política fuera del poder. O sea, si están pensados para gestionar, para estar en el poder, si no, no servís. O sea, si vos no garantizás un triunfo, no servís. Eso es un poco lo que le está pasando a Alberto. Y fíjate que en ese contexto, viendo un escenario, digamos, difícil, o casi por ahora lejos de una victoria para el 2023, empiezan a erosionarse, inclusive dentro del Frente de Todos. Vos tenés a la CGT que dijo, bueno, paro no, pero en agosto una marcha podemos tener. Los movimientos sociales que van a salir a la calle a pelear para que no les quiten el manejo de los planes sociales, que Cristina se lo quería dar a los intendentes. Los intendentes que quieren, o los gobernadores peronistas que el otro día lo firmaron en un documento, quieren el manejo de la política social, porque no quieren saber nada con que los movimientos sociales lo manejen para ellos y no le den esa herramienta de clientelismo político a ellos. Entonces hay una pelea por esa caja muy fuerte, la CGT con eso, el campo que posiblemente después del paro del 13 de julio se plante de manera más dura, sobre todo si la brecha cambiaria se sigue estirando. Hoy el dólar contado con liqui cerró casi a 300 pesos y el dólar, porque el dólar del que recibe el exportador de soja está en 70 pesos. Sí, sí. O sea, la diferencia es enorme. Uno dice, podemos tener un agosto muy, pero muy convulsionado. Algunos señalan que, ojo, vos decís, en la próxima crisis, después del Mundial o antes del Mundial, a lo mejor no llegamos al Mundial. Claro, totalmente. Es la gran pregunta del millón, digamos, ¿no? Como que estuvimos buena parte del verano esperando, digamos, que llegara marzo, ¿no? Para que entraran los dólares. Pero el próximo marzo queda lejísimos en esta condición. Claramente es mucho peor política, digamos, y económica. Y desde ese punto de vista, claro, la pregunta es si esto agosto puede ser o septiembre, digamos, que finalmente no exista la confianza en el mercado para renovar, digamos, la deuda. Y algo de esto ya está pasando porque efectivamente por eso el Banco Central emite para comprar, digamos, bonos del Estado como para que no desaparezcan directamente, ¿no? ¿Qué puede pasar en un escenario? Porque ayer habló Batakis con Cristalina Georgieva, dijo que van a respetar el acuerdo con el FMI. Los objetivos del primer trimestre no fueron cumplidos. El FMI hizo la vista gorda, digamos, en líneas generales, ¿no? Se cumplieron con forceps, digamos. Hubo hoy una ingeniería contable para que se cumpliera. Bueno, vamos a suponer, la emisión que se está dando, la intervención en el mercado, por ejemplo, es algo que no está en el acuerdo. Intervenir con reserva de Banco Central para controlar el tipo de cambio no se debía hacer. No, claro. 600 millones de dólares se gastaron en lo que va de julio nada más. A lo mejor en el próximo objetivo te dice, bueno, mira, no sé, un día se planta el FMI o se enoja a Estados Unidos y dice, che, no, hasta acá llegamos, no hay desembolso de nuevo dinero y ya no es una crisis interna, ya es una crisis de default, un escenario terrible. Es una crisis terminal, es un poco, digamos, como el final de la Rúa, ¿no? Claro. Al final de la Rúa se cayó por nada, por 1.200 millones de dólares que finalmente... Bueno, pero estás ahí al límite, jugás con muy pocas cartas. Está bien, el contexto del mundo y la región era otro, claramente, pero, digamos, fue una situación en un gobierno promercado, digamos, con un ministro como Cavallo. Imagínate, digamos, en esta situación de total incertidumbre, de ese punto de vista es peor. Creo que nos favorece el lío mundial y el lío latinoamericano, digamos, el tamaño del problema. Que nosotros porque estamos como muy imbuidos, digamos, en la cotidiana de la Argentina, por razones obvias, pero para las monedas latinoamericanas fue una semana fatal, ¿no? La peor valuación del peso chileno contra el dólar, ¿no? El euro que casi está en paridad con el dólar a nivel mundial. O sea, es un mundo que es un tembladoral. Creo que es lo único que por ahora nos puede llegar a salvar, ¿no? Bueno, pero cayeron los precios de los commodities. Sí, también, claro, y eso va a afectar. Totalmente. Porque mientras caen los precios de los commodities, que es el dólar que te ingresa, te aumentan los precios de gas, del petróleo, salís a comprar gasoil, que el combustible
aumentaron muchísimo por el producto de la guerra, etcétera. O sea, lo que te daba, te da menos. Sí, y lo que tenés que salir a buscar, lo tenés que buscar con más. Sí, definitivamente, digamos, esta oportunidad, este veranito de 3 o 4 meses que pudo haber disparado la guerra, la invasión, digamos, de febrero, creo que se está diluyendo y nosotros en el peor momento, ¿no? Bueno, te tengo que explicarlo, pero la última cortita. ¿Daniel Scioli salió ganando con Batakis? ¿Es un guiño para él y una posible candidatura de Scioli? Me da la impresión de que se atribuyó un logro que no es de él, digamos. Y me parece que da lo mismo, digamos, si Batakis le va mal, digamos, si a Scioli no le va a ayudar. Carlos, gracias. No, por favor, gracias un por tu placer. visita. Vamos al último corte, muy breve y al regreso con lo que quedó en el tintero cerramos el programa. Ya volvemos. Bien, último bloque de hoy nos toca. Leandro Dario te va a contar algo que te anticipó ayer, la renuncia de Boris Johnson. Ayer dijimos, son las últimas horas en el poder de Boris Johnson, finalmente se concretó. Ni la reina lo salvó a Boris Johnson, que le había pedido respaldo ante esta crisis política en su partido y más de 50 renuncias dentro de su gabinete. Bueno, finalmente hoy de la mañana el primer ministro Boris Johnson salió de la residencia del primer ministro ahí en Downing Street en Londres y anunció su renuncia al liderazgo del partido y por consiguiente también al cargo de primer ministro. Esta renuncia no se efectiviza inmediatamente, sino que Boris Johnson dijo seguiré en el cargo hasta que el partido designe un nuevo líder político. Recordemos que el Reino Unido, Daniel, es un sistema parlamentario en el cual el primer ministro sale sí o sí del Parlamento, tiene que ser un diputado del partido más votado, en este caso del Partido Conservador que está en el poder, con lo cual en los próximos meses, de acá hasta septiembre, el Partido Conservador se va a ocupar de elegir un nuevo líder partidario que va a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido. ¿Cómo es este proceso? Te lo cuento rápidamente. En primer lugar, la semana que viene un comité del Parlamento, un comité integrado por diputados Tories, conservadores, se va a reunir y va a fijar la fecha y las normas en la cual se va a designar el sucesor. Y en primer lugar va a ser los distintos aspirantes a hacerlo van a anunciar sus intenciones de candidatearse y van a hacer rondas sucesivas de votaciones de los parlamentarios conservadores en el Parlamento, en la cual van a ir descartando candidatos hasta llegar a que hayan solo 2 candidatos a suceder a Boris Johnson. Cuando haya 2 candidatos, lo van a someter al voto de la militancia, de los afiliados del partido, que son alrededor de 200.000 en todo el país. Esos 200.000 militantes van a elegir al nuevo líder partidario que reemplazará a Boris Johnson en el poder. Bueno, Johnson anunció hoy también que no va a dar grandes cambios políticos, que se va a dedicar a gestionar en el cargo de primer ministro hasta que haya un sucesor. Se estima que eso sucederá en septiembre, cuando sea el otoño en Reino Unido, primavera en la Argentina. Y Boris Johnson, que era un político que estaba predestinado quizás a marcar una era. ¿Por qué digo esto? Porque él lideró el Brexit, él propuso el Brexit, era un político sumamente popular en el Reino Unido. Al final termina durando en el cargo mucho menos que David Cameron y Theresa May, que fueron sus antecesores, y termina saliendo por la puerta de atrás, manchado por distintos escándalos políticos que no solo estaban afectando su imagen, sino también al Partido Conservador en las encuestas. Atentos que el Partido Laborista está agazapado, que es la oposición, que dijo que si inmediatamente no hay una sucesión rápida, ellos van a pedir un voto de confianza en el Parlamento, van a intentar destituirlo a Boris Johnson y de esa forma precipitar elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas que si no se precipitan vía voto de confianza o vía convocatoria del primer ministro, van a tener que esperar hasta que culmine el mandato que ganó Boris Johnson en las urnas. Para eso faltan alrededor de 2 años, que ese sería el nuevo mandato del nuevo líder que elija el Partido Conservador. Bueno, muy bien. Recordemos que Boris Johnson, dentro de las denuncias que tuvo en su contra, fue haber hecho una fiesta durante la pandemia mientras todo el pueblo británico estaba en cuarentena. Varias fiestas durante la cuarentena, de hecho hay fotos de él. Digo por la analogía con asesores, lo que pasó en la Argentina, ¿no? Pero él no termina cayendo por eso, sino que termina cayendo por un escándalo sexual de un diputado muy cercano a él. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo.
Se viene a ver, ya son varias, cuando dos casualidades marcaron una tendencia. Allanaron a la corriente clasista y combativa, fueron auditados de manera muy severa el movimiento Barrios de Pie, todo por el manejo de los planes sociales que el kirchnerismo quiere quitarles a las organizaciones sociales y dársela a los intendentes y gobernadores. Esta es la pelea por la caja, es muy importante. Hoy hubo novedades. Hay una agrupación que se llama Movimiento de Trabajadores Excluidos, que responde a Juan Grabois, donde 5 de sus dirigentes hoy fueron imputados por la justicia por pasar listas en las marchas y por quedarse con dinero de los planes. Son imputados, no están procesados, pero ahí se abrió una investigación en una agrupación que responde a Juan Grabois. Yo te marco esto porque la pelea entre movimientos sociales afines al gobierno, contrarios y kirchneristas, se va a dar porque se pueden quedar sin el dinero con el cual se manejan habitualmente, y esto va a generar también un foco de conflicto que por supuesto va a recaer siempre señalando al gobierno. Bueno, nos vamos, mañana a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad hacemos Hoy Nos Toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Te esperamos, hasta mañana.